Muchas gracias, doctor Martínez Cedillo, muchas gracias, doctor Ochoa, a la Academia y a todos ustedes por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones en relación a lo que es, pero para poder entender lo que es hay que recordar qué ha sido el tratamiento sistémico del cáncer. Como decía el escultor Eduardo Chillida, el pasado y el futuro son contemporáneos y realmente para poder entender y poder apreciar mejor lo que viene, es importante hacer un breve resumen. Los primeros tratamientos oncológicos y por muchos años los únicos fueron la cirugía y radioterapia, de lo que se hablará posteriormente. Y el tratamiento sistémico está constituido por quimioterapia, todo lo que son los tratamientos hormonales y los llamados medicamentos biológicos, que son una serie de drogas desarrolladas en los últimos años de manera más específica y obviamente con la intención de tener menos efectos secundarios y mayor efectividad. Es importante, y vamos a desarrollar los siguientes puntos a lo largo de los siguientes minutos, entender no solamente qué ha pasado, sino cómo se ha desarrollado el proceso de agentes antineoplásicos, qué ha ocurrido, y no solamente hablar de aspectos técnicos, sino qué es realmente lo que estamos viviendo y qué enfrentamos en un futuro para poder tratar de la manera más adecuada a los pacientes. Esta diapositiva incluye todo lo que el primer número del manual Merck, editado en 1899, señaló en relación al tratamiento del cáncer. Este era el tratamiento del cáncer hace más de 100 años. Como pueden ver ustedes, poco de lo que está aquí realmente tiene utilidad, muchas eran cataplasmas, métodos locales, etc. Y todavía muchos años después, en la primera edición del Goodman y Gilman, no había realmente ninguna referencia seria en relación a lo que el tratamiento sistémico del cáncer representaba. El término quimioterapia, ahora utilizado casi exclusivamente para los agentes contra el cáncer, se acuñó por Paul Ehrlich hace muchos años, pero para los antibióticos, él considerado el padre de los antibióticos. Y es interesante ver cómo desde hace más de 100 años ya había una serie de modelos animales en los cuales experimentaban diferentes sustancias, ni siquiera considerados agentes antineoplásicos, y que ha sido muy lentamente a lo largo de los años en que esto se ha podido consolidar. Fue a mediados de los años 40 cuando por primera vez, de manera clara y prospectiva, se trató a pacientes con leucemia con quimioterapia. Todo lo que hasta antes de esto se hacía para el cáncer era cirugía y radioterapia. Aunque debemos recordar que ya en 1896 se operó a mujeres con cáncer de mama metastásico de los ovarios por Whitson, y ese realmente debe ser considerado el primer tratamiento sistémico del cáncer. Pero pasaron muchos años para que la comunidad científica entendiera, se organizara y pudiera avanzar más rápidamente. Estos primeros estudios con mostaza nitrogenada se hicieron de hecho en la clandestinidad, porque con la Segunda Guerra Mundial terminando y con toda la tragedia que esto representó desde el punto de vista de sufrimiento humano, pensar que se le iba a dar a pacientes enfermos drogas que los iban a hacer sentir mal, porque de la mostaza nitrogenada se sabía que podía producir leucopenia, que podía producir úlceras. Pero finalmente, sin entrar en detalles, fue la primera droga aprobada para el tratamiento del cáncer por la FDA el 15 de marzo de 1949. Fue 7 años después cuando por primera vez una paciente con un cáncer metastásico, hasta entonces incurable, coriocarcinoma gestacional, se curó con metotrexate, y de ahí sucesivamente se han desarrollado una serie de drogas. Y como podemos ver en esta diapositiva, el advenimiento e incorporación de drogas nuevas para el cáncer a lo largo de los últimos 60 años, al principio era muy lento, unas cuantas drogas al año, y ni siquiera había drogas nuevas cada año, y como podemos ver en los últimos años, ya todos los años han aportado varias drogas, y ya en los últimos años son muchas más. Vemos cómo las primeras 54 drogas aprobadas fueron entre 49 y 85, y en los últimos años se han aprobado 4 veces más drogas, y con las que hay recientemente estamos hablando obviamente de un boom de medicamentos. El desarrollo inicial de las drogas era claramente ensayo y error. Se descubría algo, alguien veía algo en algún animal o pensaba que podía tener un efecto, lo probaba y si servía, se seguía el proceso y eventualmente se aprobaba por la FDA y el resto del mundo. Lo que llamábamos medicamentos inespecíficos hasta los años 80.
El desarrollo de drogas directamente dirigidas a ciertas células de manera más específica empieza apenas y de manera ya más clara en los años 70, y la mayor parte de las drogas en la actualidad y que vamos a ver en los próximos años ya son drogas específicas, no al 100%, y el desarrollo ya de drogas que vienen por el azar y simplemente como una casualidad que alguien se encuentra ya es realmente mínimo. Un gran ejemplo de esto es el desarrollo del tratamiento para la leucemia linfocítica crónica, leucemia que tiene como patogénesis una translocación de los cromosomas 9 y 22, lo que produce una proteína nueva en el organismo, que es la BCR-ABL, y lo que hace esta es activar una sinasa. Esta es una sinasa que se activa. Sin entrar en muchos detalles, lo que podemos ver es que en la célula hay un sustrato que llega del medio ambiente y este es activado por una tirosincinasa en presencia de ATP. Cuando esta molécula está presente, esta nueva proteína hace que este camino, que este proceso sea mucho más rápido, entran muchas más moléculas que no deben entrar y que a su vez van a causar una serie de trastornos en el metabolismo de la célula y eventualmente cáncer. Lo que se hizo en los últimos años es idear una sustancia que pudiera, o sea, no se puede cambiar el cromosoma, no se puede modificar esa translocación, pero lo que sí se pudo es modificar el efecto que el producto de esa translocación causaba en la célula, bloqueando este receptor en la célula para que este sustrato no se activara, no se fosforilara y no produjeran daño en la célula. Y esto transformó el pronóstico de la leucemia granulocítica crónica en ser un tumor claramente incurable, con una evolución al principio lenta, pero finalmente muy tortuosa, en algo que probablemente ya en muchos pacientes representa la curación, porque ya hay mucha gente que tiene muchos años en tratamiento. Todo el desarrollo de estas drogas nuevas, junto con los anticuerpos monoclonales, han modificado todo lo que es el entorno, inclusive la nomenclatura de estos medicamentos, particularmente los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales que han dado lugar al desarrollo de múltiples drogas son un excelente ejemplo de lo que la investigación básica puede hacer. Cuando a Victor Milstein, uno de los inventores, porque los anticuerpos monoclonales son un invento, se le preguntó cuando recibió el premio Nobel por este descubrimiento, si esto, él recibió el premio Nobel allá hace como 30 años, en los 70s, si esto podría representar algo para el desarrollo de nuevas drogas, las famosas balas mágicas. Dijo que no se le había ocurrido, pero que era una muy buena idea, para que podamos entender cuando las autoridades exigen que la ciencia sea utilitaria, no puede ser utilitaria de antemano. La utilidad y la práctica realmente de lo que algo puede representar es algo que surge después, y este es un excelente ejemplo de ello. Ahora, en relación a lo que ha sido el tratamiento del cáncer y los éxitos en la curación con quimioterapia, tenemos aquí algunos ejemplos, nada más algunos, pero con los que quiero ejemplificar varias cosas. Uno, por ejemplo, cáncer de testículo, un tumor, particularmente los no seminomas, que hace 35, 40 años en pacientes con metástasis se morían más del 95%. Ahora, en términos generales, estamos hablando de una curación del 90-95%, dependiendo del estadio. Y esto hace que ya en un tumor de este tipo, el desarrollo de nuevas drogas está muy limitado. Ya realmente es poco lo que vamos a poder esperar en tumores de esta naturaleza. Lo mismo en algunas otras situaciones neoplásicas. Vemos, por ejemplo, un cáncer de testículo, alguien que hace unos años con unos pulmones en estas condiciones no tenía ninguna posibilidad. En la actualidad, con medicamentos, en unas cuantas semanas, el paciente de tener disnea y estar postrado puede estar haciendo una vida normal. De ninguna manera podemos hacer demasiado ruido con estos logros, porque ciertamente son un éxito, pero entre mayor cantidad de tumor tiene un paciente, entre más avanzada está la enfermedad, como lo podemos ver aquí mismo en pacientes con cáncer de testículo, las posibilidades de curación disminuyen. De manera que el énfasis en el diagnóstico temprano y oportuno no dejan de ser extemporáneos. Por otro lado, y como lo podemos ver aquí, en estadios tempranos hay varios tumores que tienen excelentes posibilidades de curación, pero a pesar de las drogas que existen en estadios avanzados, vemos cómo testículo pueden curarse menos del 30%
Y así sucede con linfomas, con linfoma de Hodgkin, con sarcoma de Ewing, etc. Entonces, a pesar de las drogas, un tumor que está demasiado avanzado, con mucho volumen tumoral que obviamente hace más resistente a las células, tiene menores posibilidades de curación. Hay otros tumores como el cáncer de colon, que como podemos ver hace unos años, la supervivencia de alguien con metástasis era únicamente de 6 meses. Eso se ha triplicado o cuadriplicado en la actualidad. Todavía no podemos decir que el paciente con cáncer de colon metastásico que no puede ser beneficiado de un tratamiento quirúrgico se va a curar, pero sí ya muchos pacientes tienen una mediana de supervivencia que se cuenta en años, y esto obviamente es un gran logro. Por otro lado, dentro de los cambios que hemos visto, hace 30 años, casi 35 años, cuando se introdujo el tratamiento preventivo o adyuvante en cáncer de mama, la diferencia fue enorme cuando uno compara entre el grupo control y el grupo que recibió quimioterapia, en este caso con CMF. Pero por muchos años los avances fueron muy lentos y la diferencia incorporando nuevas drogas, sustituyendo unas por otras, era ligera. De todos modos, esto representaba un avance, un cambio y un boom cuando se introdujeron drogas como los taxanos. Aquí vemos el efecto del Taxol, teniendo una pequeña diferencia. Pero ¿qué pasó en los últimos años con el advenimiento de drogas nuevas como el trastuzumab? Vean ustedes la diferencia entre pacientes tratados con quimioterapia, ya con todo lo que había, más el trastuzumab. Vean ustedes una diferencia que no se había visto en la historia del tratamiento del cáncer de mama. Este cambio obviamente hizo que en lugares como Estados Unidos la FDA lo aprobara en unas cuantas semanas, de hecho en 1 o 2 semanas. Sin embargo, esto no es fácil de incorporar y es importante tomar algunos ejemplos. ¿Qué significa esta curva que vimos anteriormente? Hay una mejoría absoluta del 16%. Como podemos ver, hay gente que sin el trastuzumab de todos modos se cura y gente que a pesar del trastuzumab no se cura. Eso significa que 1 de cada 6 mujeres que reciben el medicamento se van a curar. Sin embargo, el tratamiento es muy caro. Y por ello, en lugares como Inglaterra, 7 meses después de que en Estados Unidos ya se había aprobado, no se había incorporado por el sistema de salud inglés por el precio y tuvo que haber manifestaciones de mujeres con cáncer de mama que exigían el medicamento. Esto no es intolerancia de los ingleses, es un sistema de salud de primer nivel, pero de lo que nos habla es lo difícil que es incorporar todos estos medicamentos por el costo. Y ahorita dimos el ejemplo de uno, o el más activo y con enormes posibilidades de curación que ha habido en los últimos años. ¿Qué pasa con otros, como las drogas que se han desarrollado para cáncer de riñón, como el sunitinib? Vemos aquí en esta gráfica, en cascada, cómo la gran mayoría de los pacientes experimentaron reducción en el tamaño de tumor, muy pocos experimentaron progresión tumoral. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, desde el punto de vista de supervivencia, hay una mejoría en el periodo libre de progresión, los pacientes viven más, pero desafortunadamente se acaban muriendo casi todos. Ahora, todo esto ha llevado a que tengamos que ser muy cautos y reflexivos en cómo presentarle a los pacientes los resultados. Esto que vimos aquí, vean ustedes, hubo mejoría clínica, pero la respuesta se presentó únicamente en el 1%, solamente el 1% tuvieron reducción en más de 50% en el tumor. Si uno le dice al paciente que mejoró 1%, o si le dice que fue el doble, es el 100%. En cuanto a estabilización, también depende de cómo lo presentemos. 31% de mejoría o 97%, depende de cómo manejemos el lenguaje. La mediana de supervivencia libre de progresión, 4 meses o 2 meses. Si le decimos 2 meses no suena mucho, si le decimos que mejora 110% puede sonar muy apantallador. Igual que la supervivencia, 26 meses contra 2, 24% o 1200% de mejoría. Y esto es importante porque la industria farmacéutica habitualmente lo que maneja son los porcentajes más espectaculares. Trabajamos con la industria, no nos podemos pelear, pero debemos de ser muy críticos por algo que además vamos a ver más adelante, de cómo nos podemos enterar, actualizar y realmente saber qué es lo que realmente significa todo esto. Ha habido cambios enormes. El melanoma metastásico, para el que prácticamente no había nada hasta hace unos meses, vean ustedes en pacientes seleccionados, identificados con mutaciones, como el BRAF, vean ustedes, previo al tratamiento, lleno de tumor,
y unos meses después prácticamente en respuesta completa. Desafortunadamente estos pacientes acaban recayendo. ¿Qué pasa en cáncer de pulmón, que es uno de los tumores que en los que más se ha progresado en los últimos años? Vean ustedes el poder identificar características que van más allá de la estirpe histológica, conocer si existen mutaciones en los receptores de factores de crecimiento. Vemos cómo aquellos pacientes que no tienen mutaciones se deben tratar de manera convencional con la quimioterapia que existe, porque les va mucho mejor que si se tratan con drogas nuevas dirigidas específicamente a estos receptores. Pero si el paciente tiene mutaciones, el tratamiento adecuado es con estas drogas nuevas como gefitinib o erlotinib, y les va mejor que si se tratan con quimioterapia convencional. De manera que este es un ejemplo en donde no nada más darles algo nuevo puede ser un agregado o algo mejor, sino que puede ser el tratamiento ideal, porque de lo contrario el pronóstico es más malo. En un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón, 5%, que tienen mutaciones para un gen que es el de la linfoma anaplásico, vean ustedes cómo la respuesta de ser únicamente de un 10 o un 20% con lo convencional se va casi al 60%, y el 70% de los pacientes están vivos sin enfermedad a 6 meses, como podemos ver aquí. De manera que parte de lo que ha dado el progreso en el tratamiento sistémico es poder seleccionar e individualizar mejor el tratamiento, obviamente para lograr mejores resultados y para evitar efectos tóxicos y costos innecesarios. Este es un ejemplo de esto de cáncer de pulmón. Pero hay muchas drogas nuevas. Acabamos de ver ejemplos en donde el beneficio es muy claro, pero tenemos un boom de medicamentos que, si nosotros vemos en diferentes neoplasias lo que cuesta agregar el tratamiento nuevo al tratamiento convencional, y vemos cuánto vivieron los pacientes y cuánto costó el tratamiento por cada día de vida, nos podemos dar cuenta cómo puede ir por día 40,000 pesos, 22,000 pesos, 17,000 pesos. Hay gente que simplemente esto no lo puede pagar. Yo creo que nos incluimos muchos. Alguien para vivir 9 días va a tener que pagar 40,000 pesos más por día, y creo que es parte de lo que tenemos que plantear y en lo que tenemos que ser muy conscientes. Ahora, ¿cómo darnos cuenta de todo esto? ¿Qué tratamiento sí sirve y qué tratamiento no, con el boom que hay de medicamentos en la literatura? Y ser conscientes de que la mayor parte de los pacientes aceptan estas pequeñas ganancias. Aquí vemos cómo planteándoles a los pacientes un beneficio de un 1%, como podemos ver aquí, en un tratamiento adyuvante, un porcentaje nada despreciable de pacientes lo aceptan. Pero como la mayor parte de los médicos y de los investigadores clínicos no lo aceptan, creemos que si nosotros no lo aceptáramos, ellos tampoco. Hay que planteárselos y no ser paternalistas. Y vemos cómo, obviamente, si esto aumenta en un 10%, el beneficio es enorme. Gracias. Ahora, ¿cómo enterarnos y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo mantenernos mejor informados con todo el boom que hay de literatura? Aquí vemos cuántas revistas se necesitan leer en diferentes especialidades para que nos enteremos no de todo lo publicado, de los ensayos clínicos aleatorizados fase 3, que son los que tienen mayor impacto en el manejo clínico. Vean ustedes, por ejemplo, en cáncer, se necesitan leer 41 revistas para que nos enteremos del 50% de lo publicado ese año, y se necesitan leer 500 revistas para enterarnos del 100% de los ensayos clínicos, que es algo que nos ayuda mucho. Ahora, lo que son y vean ustedes cómo en cáncer, la revista que más publica es el Journal of Clinical Oncology, y únicamente publica el 10% de estos artículos que mencionamos. Y así está en las diferentes especialidades. Vean ustedes las revisiones sistemáticas, la mayoría Cochrane o de algún otro tipo, como en cáncer, para enterarnos del 50% hay que leer 38 revistas y casi 300 para enterarnos del 100%. De manera que por eso, a pesar de Internet, a pesar de todo lo que existe, es muy difícil mantenerse actualizado. Necesitamos trabajar en equipo y ser conscientes que por ello la industria es muy sagaz presentándonos y exagerando algunos resultados. No hay que rechazarlos per se, pero hay que ser críticos y analíticos, porque ellos saben que cuesta mucho trabajo que la gente esté enterada de la mayor parte de lo que existe. Y vean ustedes, la mayor parte de lo que se publica son muy pocas las revistas que pueden concentrar más del 10 o 15% de las publicaciones. La farmacogenómica o la identificación de cómo se metabolizan medicamentos
o qué tan sensibles son algunos medicamentos en una persona, ha permitido entender, por ejemplo, cómo pacientes con cáncer de testículo, por qué un pequeño porcentaje no responden, y es que tienen un metabolismo inadecuado de una de las drogas más activas, que es la bleomicina, y por eso algunos de estos enfermos no responden bien. Esto a lo que lleva es a el advenimiento de todo un proceso para poder seleccionar adecuadamente no solamente la droga y la mutación en el tumor, sino el metabolismo en el individuo y las características personales que hacen que ese tratamiento pueda funcionar mejor. El poder seleccionar mejor quién se va a beneficiar de un tratamiento adyuvante como en cáncer de mama, con la medición de varios genes, 21, que nos van a poder identificar a un grupo de mujeres que tienen alto riesgo y que sí se van a beneficiar de quimioterapia, además del tratamiento hormonal. Como podemos ver aquí, las mujeres de alto riesgo, que son 25%, claramente van a estar mejor con quimioterapia, pero las mujeres de riesgo bajo no se benefician con quimioterapia, la hormona es suficiente, igual que las de riesgo intermedio. De manera que vienen una serie de pruebas que también nos ayudan a poder predecir quién sí se va a beneficiar y quién no, para evitar eso de decir necesito tratar a 6 o a 50 para beneficiar a uno. Los números todavía no son del 100-100, pero sí están mejorando. Todo lo que son aspectos en relación a cómo tratar y cómo administrar los medicamentos, que a veces se nos pasa por todo el boom de drogas nuevas. Si algunos medicamentos se toman con cítricos, sabemos que se absorben mal. Otros medicamentos como el lapatinib, que es una de las drogas nuevas, efectivas, pero muy caras en cáncer de mama, con alimento se absorbe mucho mejor y mantiene mejores niveles en sangre. No va a haber ningún estudio que nos permita comparar la dosis convencional de 5 contra 3 o 4 si el paciente come, porque obviamente esto representa un menor ingreso para la industria farmacéutica, pero hay que tenerlo presente. Una mujer que se tome esto con alimento probablemente pueda compensar tomar un 20 o un 30% de menos dosis. La adherencia terapéutica no es cosa menor, hay que insistir. El tamoxifen, que es una de las drogas más usadas, razonablemente bien tolerada, vean ustedes cómo más de la mitad no lo toman adecuadamente, y eso es en Estados Unidos con mujeres que teóricamente tienen una mejor cultura. Ahora, la mayor parte de los pacientes cuando van a ver al médico sí se toman el medicamento bien, lo que se llama la adherencia a la bata blanca. Entonces, cuando les dice uno cómo se lo está tomando ahorita bien, pero eso no quiere decir que durante el mes previo o 2 meses previos se los haya tomado de la misma manera. Y finalmente, hay grandes avances, estamos progresando, pero no podemos caer en la esquizofrenia de olvidar lo más importante en cáncer, que es la prevención. El tabaquismo es el número 1, es la causa de cuando menos el 30% de los casos de cáncer. Durante el tiempo que hemos estado platicando aquí ya se murieron muchas personas en el mundo y en México, y vemos cómo inclusive no solo el tabaquismo activo, que es la causa la causa número 1 de muerte por cáncer es el cáncer de pulmón, pero vean ustedes, la sexta es el cáncer de pulmón en no fumadores, que son fumadores pasivos, por encima de ovario, cáncer gástrico, etcétera. De ahí que resulta absurdo ver cómo el presupuesto de los Institutos Nacionales de Cáncer para cáncer de pulmón incluye únicamente 20% en prevención. Si un marciano viera a lo que se está dedicando el dinero de algunas instituciones, diría que cómo están en la Tierra, que en cáncer de pulmón, donde el agresor número 1 es tabaco y que se pueden evitar el 95% de los tumores, los estudios y el dinero dedicado a la cesación es mínimo. Todo está dedicado a drogas, a cosas costosas que obviamente van a tener un impacto en otras personas. De manera que la decisión más importante en materia de salud que una persona puede tomar en su vida es si fuma o no fuma. Y recordar finalmente que dentro de este proceso de prevención, la inflamación es la causa del 25% de los cánceres. La inflamación es producto de infecciones bacterianas, virales y de obesidad. Esa es la causa por la que la obesidad causa cáncer, porque activa una serie de mecanismos de inflamación crónica. Vemos como ejemplo el hepatocarcinoma, que sabemos que se debe en mucho a virus, el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, causa más de 500,000 de muertes al año. Estos carcinógenos cuando se juntan, vean ustedes cómo el riesgo aumenta, vean nomás el impacto, no solamente de la hepatitis, sino de la aflatoxina, 400 veces. Entonces, la inflamación crónica, y es importante porque para algunos virus, como el de la hepatitis B, hay vacuna, claramente la primera vacuna que se desarrolló contra el cáncer.
Otra muy importante recientemente es la del BPH, que no solamente causa cáncer cervicuterino, sino en el canal anal, en las vías aerodigestivas superiores, y que debe incluirse en no mucho tiempo como parte del esquema de vacunación tradicional, o más bien necesaria. Y recordemos, virus, bacterias, hongos, van a ser responsables de inflamación crónica, de carcinogénesis. Y de manera que, como consideración final, el tratamiento sistémico del cáncer ha evolucionado enormemente en los últimos años. El reto actual no es solamente desarrollar nuevas drogas, hay que optimizar lo que ya se tiene, aplicar bien lo que se conoce, ser críticos en lo que vamos a hacer con cada quien, buscando un adecuado equilibrio en el beneficio que el paciente puede experimentar, tomando en cuenta que el costo del cáncer en la actualidad se ha multiplicado varios dígitos y que ya está desfalcando a muchos sistemas de salud. Esto hace que además debamos de ser muy cuidadosos en aquellos tumores que clásicamente se consideraban totalmente resistentes al tratamiento, para ver cómo vamos a incorporar nuevas drogas y cómo vamos a beneficiar de manera equilibrada a los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Zedillo. Muchas gracias, doctor Ochoa, a la academia y a todos ustedes por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones en relación a lo que es, pero para poder entender lo que es hay que recordar qué ha sido el tratamiento sistémico del cáncer. Como decía el escultor Eduardo Chillida, el pasado y el futuro son contemporáneos, y realmente para poder entender y poder apreciar mejor lo que viene, es importante hacer un breve resumen. Los primeros tratamientos oncológicos, y por muchos años los únicos, fueron la cirugía y radioterapia, de lo que se hablará posteriormente. Y el tratamiento sistémico está constituido en un futuro para poder tratar de la manera más adecuada a los pacientes. Esta diapositiva incluye todo lo que el primer número del manual Merck, editado en 1899, señaló en relación al tratamiento del cáncer. Este era el tratamiento del cáncer hace más de 100 años. Como pueden ver ustedes, poco de lo que está aquí realmente tiene utilidad. Muchas eran cataplasmas, métodos locales, etc. Y todavía muchos años después, en la primera edición del Goodman y Gilman, no había realmente ninguna referencia seria en relación a lo que el tratamiento sistémico del cáncer. Se trató a pacientes con leucemia, con quimioterapia. Todo lo que hasta antes de esto se hacía para el cáncer era cirugía y radioterapia. Aunque debemos recordar que ya en 1896 se operó a mujeres con cáncer de mama metastásico de los ovarios por Whitson, y ese realmente debe ser considerado el primer tratamiento sistémico del cáncer. Pero pasaron muchos años para que la comunidad científica entendiera, se organizara y pudiera avanzar más rápidamente. Estos primeros estudios con mostaza nitrogenada se hicieron de hecho en la clandestinidad, por quimioterapia, todo lo que son los tratamientos hormonales y los llamados medicamentos biológicos, que son una serie de drogas desarrolladas en los últimos años de manera más específica y obviamente con la intención de tener menos efectos secundarios y mayor efectividad. Es importante, y vamos a desarrollar los siguientes puntos a lo largo de los siguientes minutos, entender no solamente qué ha pasado, sino cómo se ha desarrollado el proceso de agentes antineoplásicos, qué ha ocurrido, y no solamente hablar de aspectos técnicos, sino qué es realmente lo que estamos viviendo y qué enfrentamos representaba. El término quimioterapia, ahora utilizado casi exclusivamente para los agentes contra el cáncer, se acuñó por Paul Ehrlich hace muchos años, pero para los antibióticos, él considerado el padre de los antibióticos. Y es interesante ver cómo desde hace más de 100 años ya había una serie de modelos animales en los cuales experimentaban diferentes sustancias, ni siquiera considerados agentes antineoplásicos, y que ha sido muy lentamente a lo largo de los años en que esto se ha podido consolidar. Fue a mediados de los años 40 cuando por primera vez, de manera clara y prospectiva,